bienvenidos a Tu Momento Yin y hoy tenemos una temática que, como siempre, porque creo que todas las temáticas me acaban gustando muchísimo porque todo lo que gira alrededor del yoga terapéutico es algo maravilloso, pero tengo el placer de tener a Mireia Coma Cross aquí conmigo hoy. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, me encanta estar aquí, o sea que estoy encantada de la vida. Es un honor conocerte en persona. Ya te había conocido hace un añito en el Yoga Gallery. Tuve el honor de estar en una de tus clases de yoga oncológico, que fue maravilloso. Se me abrió un mundo increíble ahí. Y la razón por la que te invité hoy es básicamente por el tema del yoga y el dolor crónico, ¿vale? Me gustaría que te presentaras un poco, que contaras a nuestros oyentes cuál es tu especialidad y por qué. Sí. ¿Y quién es Mireia? Pues bueno, yo empecé a practicar yoga muy joven porque en mi casa practicaban. Mi padre practicaba, mi abuela practicaba, una tía abuela tenía un centro en Barcelona pues empecé a los 17 años. Y bueno, entonces empecé a practicar y iba a las clases y tal. Y bueno, me encantaba y fui profundizando y etcétera. Pero hubo un día que trabajando como educadora social, acerqué el yoga a las personas con las que yo trabajaba, que era gente que vivía en extrema pobreza y que además tenían pues, violencia de género, algunas estaban en la prisión, etcétera, ¿no? Y yo intuí que el yoga les tenía que ir bien, pero no tenía ni idea, porque yo sabía que el yoga funcionaba en mí y en gente similar, en un entorno parecido, que era la gente que íbamos a las clases, pero no sabía si el yoga podía ser efectivo cuando hay tanta capa de trauma, de dolor, ¿no? Y me tiré en la piscina. Básicamente con mi intuición dije, esto tiene que funcionar, pero no sé qué va a pasar. Entonces, bueno, hice una primera clase que fue muy impactante y allí, al ver los resultados y al ver cómo esta gente se quedó como un poco en shock, ¿no? Decir, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Estaba como oculto Sí. bajo mucho dolor, ¿no? Pero aquí hay algo que me hace volver a la clase y que me da paz No, y que no, es algo interno profundo. Entonces allí mi mente hizo como, bueno, vale, o sea, es por es allí. por aquí. Y entonces allí empecé ya un camino que dura ya pues como unos 20 años de acercar el yoga a personas que están en situación de especial vulnerabilidad. Wow, increíble. Bueno, yo de hecho es una temática que me gusta mucho hablar porque el yoga evidentemente tiene muchísimos beneficios, pero terapéuticos aún más, ¿no? Y desde tu experiencia me gustaría que habláramos un poquito de cómo se pueden relacionar el dolor físico crónico con el dolor psicológico y con el dolor emocional, porque son Sí, diferentes dolores, ¿no? Al sí, final. pero al final es que nada está separado. Ujú. Es que este es algo que hacemos para intentar entender las cosas y para poder profundizar en las cosas que las tenemos que separar, es muy normal, pero la realidad es que todo está muy Conectado. interconectado. Entonces, hasta no hace tanto se pensaba que el dolor físico era dolor físico y ya está, pero ahora se ha visto a través de todas las técnicas de neuroimagen, etcétera, que el dolor está relacionado con muchas otras dimensiones. Em, de hecho, las técnicas de neuroimagen demuestran que las áreas en las que se procesa el dolor están vinculadas con las áreas cognitivas, con las áreas emocionales del cerebro. Entonces, todo está unido. Realmente no se puede separar una cosa de la otra. Ujú. De hecho, la Asociación Internacional del Estudio para el Dolor, la asociación referente, define el dolor como una experiencia personal, por lo tanto, mi dolor y tu dolor van a ser distintos, aunque tengamos la misma superficie de dolor dañada, ¿vale? Que es sensorial o emocional, Wow. asociado a una lesión tisular, a una lesión de De tejidos, tejidos. real o potencial. Wow. Y esto es una sensación que puede ser agradable o desagradable. Entonces, fíjate la cantidad de matices que hay aquí. O sea, no es blanco o negro, ¿no? El hecho que se hable de las emociones en esta definición, que es la definición que se utiliza a nivel global, Mm, pues ya te está diciendo que aquí está todo muy interrelacionado y sí. todo muy condicionado. Yo de hecho el otro día estaba teniendo una conversación sobre este tema que parece que la medicina tradicional, ¿no? se evoque a hacer esto, a separar el dolor físico del emocional, ¿no? Que intenten ir ahí a separarlo. Y desde tu experiencia también trabajando con personas que sufren dolor crónico, ¿qué técnicas o qué ejercicios funcionan mejor para ellos?
A nivel de respiración, Todo, movimiento, todo. todo. Lo combinas todo, ¿no? Todo, porque el yoga es un todo. El yoga es una práctica que es una metodología que utiliza todo. O sea, no es yoga si solamente haces posiciones, no es yoga si solamente hicieras, bueno, no, aquí no, o sea, porque si hicieras respiración harías conciencia corporal y harías atención mental, pero, o sea, es que todo está unido, entonces no puedes separar una cosa de la otra. Sí. Entonces, ¿qué va mejor o qué va? Sí que puedes intentar identificar la parte física, cómo actúa, la parte emocional, cómo actúa, la parte cognitiva, cómo actúa, Sí. la parte espiritual, cómo actúa, Sí. y aquí sí que puedes ver diferencias, pero realmente Sí. todo está muy interrelacionado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo actúa el yoga a nivel con el dolor que es físico? A través, por ejemplo, de la regulación de la respiración, cuando respiramos de forma más lenta, activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, el cerebro, que todo el rato está interpretando las señales que le llegan del cuerpo y creando respuestas. Cuando ve que respiramos de forma lenta, suave, de forma abdominal, diafragmática, entiende que hay seguridad, que no hay que salir a luchar ni a salir corriendo, ¿no? Entonces promueve mensajes de seguridad, de calma, el ritmo cardíaco baja, la presión arterial baja, y esto ya genera otra respuesta ante el dolor, que hace que el dolor físico se reduzca. Pero además, eso también incide a nivel emocional, porque cuando tú te sientes segura. No generas emociones dolorosas, incómodas, que te hagan generar estrategias para salir de este lugar e ir a otro que te sea más fácil, más cómodo, más seguro. Como ya estás bien aquí, pues las emociones que surjan son agradables, positivas, como las llamamos, como ¿no? buscar el lugar de tu cuerpo, ¿no? Sentirse seguro, porque al final yo creo que estas prácticas lo que ayudan es a generar esa confianza de nuevo con el cuerpo, ¿no? Porque muchas personas con dolor crónico sienten frustración con su cuerpo, ¿no? Al final. ¿Y cómo puede ayudar el yoga a reconstituir o recuperar esa relación con nuestro cuerpo? Porque al final, cuando sufres dolor crónico, acabas queriendo desconectarte, ¿no? Claro, fíjate que una reacción natural ante el dolor es rechazarlo, es huir, es querer escapar, pero realmente la única forma de poder reducir este dolor es integrándolo, es abrazándolo, aunque parezca pues muy contradictorio, ¿no? Y antiintuitivo. Entonces el yoga lo que hace es, como sabes, es llevar la atención al cuerpo, regular la respiración, llevar la mente a un estado en el que observas lo que es tal cual es, los pensamientos pasan de largo, y al hacerlo haces un reset, sobre todo a nivel cognitivo, también a nivel gracias a la respiración, ¿no? Entonces este reset te permite relacionarte con el dolor de otra forma, sacar el piloto automático que te dice qué horror, no me puedo levantar, mañana no puedo ir a trabajar, que estoy mal, me va a catastrofismo, esto va a durar para siempre, es que mi vida ya no es la... etcétera, pues te ayuda a salir de aquí y darte cuenta pues que hay otras opciones, pero no lo haces desde un pensamiento como que lo escribes, ¿no? Pues oye, me ha pasado esto, voy a hacer esto, o sea, un análisis racional. Es algo que sucede a nivel multidimensional. Por eso cuando la gente sale de una sesión de yoga, gente que tiene dolor, gente que está en estas situaciones, ¿no? De dolor emocional, etcétera, de repente dicen, no, pero no es una cosa que digas, estoy mejor, ay, no me duele tanto, ay, ¿qué ha pasado, no? Ha pasado que distintas áreas del cerebro se han conectado, han generado sinergias, ha habido una información que va del cerebro al cuerpo, del cuerpo al cerebro, y se ha generado una autorregulación que pasa por un reset. Wow. No, es maravilloso, ¿no? Y al final saber identificar ese dolor que tenemos dentro es un trabajo bastante complicado. Y me gustaría que también nos explicaras un poquito cómo ayudas a estas personas a poder identificar esas partes de su cuerpo y reconectarlas. Claro, no, yo no hago nada, o sea, lo hace el sistema del yoga, la metodología del yoga, esto es lo maravilloso, el profesor lo que hace, la profesora facilita el espacio. Sostienes. Pero sí, sobre todo sostienes el espacio para que esta persona se sienta segura para transitar, ver, procesar aquello que tiene que transitar y procesar, ¿no? Pero realmente lo hace la persona y lo hace la metodología del yoga, que llevamos la atención al cuerpo, observamos sin juicio, sin crítica, sin pretender cambiar nada, y de esta forma, de forma amable, lo vas integrando. Y hay muchas personas, fíjate que esto es una de las cosas que me impresionó, sobre todo cuando trabajaba con personas cuando trabajaba como educadora social, ¿no? En
gente que estaba con muchas capas de trauma, que también me las encuentro muchas veces en las clases de yoga para personas con cáncer o enfermedades crónicas, porque el cáncer no Acaba deja de ser saliendo. una herida que se abre, que abre otras heridas. Correcto. Son una herida que se genera, que abre otras heridas. Entonces allí sale también mucha capa, ¿no? Y entonces cómo las personas han generado una desconexión con sus cuerpos en muchos casos, como una estrategia de supervivencia, porque lo que estás sintiendo quizás no lo puedes sostener en aquel momento y lo apagas, lo aparcas, pero hacer así es un esfuerzo bestial a nivel mental, emocional, físico. Por eso hay gente que tiene un montón de dolores que cuando empiezan a relajar y empiezan a liberar, empieza esto a deshacerse, Sí. porque están asociados a esta represión, a este poder sostener algo Continuo. que no puedo mirar ahora. Wow. Y el yoga te genera este espacio desde el cual te puedes sentir segura para poder mirar, dejar que aquello salga. Entonces es algo que hacen estas personas a través de esta metodología tan sabia que es el yoga. Wow, no, Mireia, a ver, yo creo que debes tener un montón de historias Un por montón, contar, un ¿no? montón. Pero ¿hay alguna historia en concreto que te haya marcado a nivel Mira, de hay una que persona? me marcó mucho, muy, bueno, siempre hay historias muy especiales, pero esta porque ilustró muchas cosas, ¿no? Y era una situación muy extrema. Era una mujer que estaba en situación paliativa, una mujer joven y con dolor, y estaba en una situación ya de final de vida. Entonces, cuando yo entré en su habitación, estaba en posición fetal. Y entonces la enfermera iba a entrar para darle pues, todas las medicaciones contra el dolor, etc. Pero como era una mujer que estaba, y la vi muy serena, y a pesar del dolor que sentía, tenía cierta calma, y había hecho antes pilates, pensé, bueno, pues debe tener cierta conciencia corporal. Quizá es fácil hacer la sesión con ella, sea la primera sesión que yo hacía. Entonces le propuse a ella y a la enfermera, les dije, oye, ¿qué os parece? Podemos probar si queréis, puesto que tampoco estaba con un dolor muy fuerte, ¿no? Que hagamos la sesión, si necesitas evidentemente la medicación la tomamos, pero quizá la sesión te ayuda y puedes aplazar esta medicación para hacerla más tarde. Entonces ella dijo, vale, perfecto, y se abrió mucho esta posibilidad y la enfermera dijo, vale, perfecto, como la vio bien, Wow. entonces dije, venga, vamos a probar. Entonces, te digo, una mujer que está en posición fetal de todo este sufrimiento, angustia, dolor, etc. Entonces, fuimos haciendo la sesión, que es muy suave porque es conciencia corporal, regulación de la respiración muy suave, la mente va entrando en este estado de meditación, los sentidos van hacia adentro, etcétera, etcétera. Y te digo que al cabo de 20 minutos, más o menos, esta mujer estaba en Savasana en su cama, palmas de las manos mirando hacia arriba, relajada, se había dormido. Yo me fui, claro, me despedí así suavemente, pero estaba ya muy dormida. Entonces, cuando entraron las enfermeras después y la despertaron porque tocaba, no sé si la merienda o la medicación o lo que fuera. Algo tocaba. Algo tocaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dijo, estoy en el séptimo cielo. Oh, my. Entonces, a ver, que nadie se lleve tampoco aquí a pensar que esto es la panacea y que si tienes mucho dolor vas a acabar así. No, cada caso es distinto, como decíamos, ¿no? El dolor Y cada persona se abre diferente. se abre diferente. Pero en este caso me llegó mucho al corazón porque fue un caso muy bonito que fui acompañando durante muchas sesiones y realmente cómo se pudo ver esta conexión que hay con el dolor físico, emocional, existencial y la capacidad del yoga, de estas técnicas que actúan sobre todas estas dimensiones para ir reduciendo y de forma que toda esta presión que se genera sobre el dolor físico va disolviéndose, entonces se reduce hasta este punto, ¿no? Que esta persona se durmió. Es maravilloso. Sí. Y has hablado, ¿no?, de esta clase en concreto con esta persona, pero también yo creo que la comunidad o el acompañamiento grupal juega un papel muy importante, ¿no?, en estas técnicas un poquito, en este yoga más terapéutico. Sí. Bueno, la comunidad es importante siempre, o sea, siempre el sostén de la comunidad, la interacción, el sentir. Fíjate que somos animales, entonces cuando un animal está solo, fuera de su manada, aislado, tiene sensación de desprotección. Entonces esto se asocia a un montón de variables. Entonces, como animales que somos, como mamíferos que somos, necesitamos estar con nuestra especie, con nuestra tribu, agrupadas, ¿no? Apoyadas, y más cuando hay un proceso de enfermedad. Entonces, me das la oportunidad de explicar algo muy chulo que hemos hecho este fin de semana, que hemos hecho un retiro para
mujeres con cáncer Qué bonito. y que no te puedes imaginar lo que ha sido. Bueno, tiene que ser No, brutal. no te puedes imaginar. O tiene sea, que de cómo llegaron estas ser- mujeres A cómo se han ido, ¿no? con unas mochilas y como te decía, el cáncer es una herida que abre otras heridas y todo lo que salió, todo lo que se pudo compartir, Qué bonito. del dolor inicial, de las lágrimas iniciales, de tristeza, de pérdida, a las lágrimas finales de felicidad, Qué bonito. de compartir, de sentir conexión emocional, de hacernos de espejo, de ver que lo que te pasa a ti me pasa a mí, que somos todas uno y que nos acompañamos en el dolor y en el amor. Y ha sido tan bonito, o sea, Guau. que digo, bueno, vamos a hacer más, porque esto tiene que llegar más. Bueno, es que yo creo que es como una sesión de terapia intensiva, ¿no? Eso, Al final, eso, porque ya un retiro te cambia si no tienes ningún problema. Imagínate cuando estás en pleno tratamiento o cuando estás en una situación personal que te llena, ¿no? Hemos hecho mucho yoga, sesiones de círculos de mujeres, Que son y esto ha superpotentes. sido potentísimo. La combinación de las dos cosas ha sido un complemento con Laia Vallet, que es especialista en círculos de mujeres de la Asociación Yoga Sin Fronteras, y ha sido una combinación muy potente. Wow, wow. Y has escrito un libro Sí. sobre esta temática. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, el libro lo escribí en 2022 y bueno, me propusieron escribir un libro, la editorial ARPA, para decirnos, me dijeron, oye, cuenta esto que estás haciendo, ¿no? Todo esto. Y fue la oportunidad para racionalizar, o sea, racionalizar bien todo lo que sucedía allí. Entonces, intenté identificar las distintas vías a través de las cuales el yoga ayudaba y, sobre todo, buscar la evidencia que la sostenía. Es decir, no he dicho nada que no esté demostrado por la evidencia y que yo no haya experimentado en mis clases. Entonces, es un conjunto libro es un libro teórico práctico de explicación de cómo el yoga funciona, cómo nos puede ayudar, cuál es la evidencia y de testimonios que ilustran O sea, relacionas un poquito la medicina con el yoga, sí, ¿no? Desde luego, sí, Qué sí, bonito, lo explico esto es desde la ciencia, superimportante. sobre todo porque hoy en día el yoga tiene que hablar el lenguaje de la ciencia si queremos que el yoga llegue a mucha más gente, porque si no, acaba siendo un reducto, que los estudios demuestran, de mujeres blancas, de determinada edad, flexibles, con estudios superiores, con cierto poder adquisitivo, y realmente, ¿dónde están todos los demás? Porque hay mucha más gente en el mundo, entonces, ¿cómo hacemos para tender puentes a estas personas? Pues lo hacemos desde iniciativas como las de Yoga Sin Fronteras, Sí. que construye puentes hacia diferentes colectivos ofreciendo un yoga inclusivo, y desde la ciencia que explica y justifica y busca financiación y recursos para crear estos puentes, ¿no? Claro, porque introducir todo esto en lo que es el sistema es muy difícil, porque Sí. yo lo veo, ¿no? Porque al final el yoga se ha convertido, yo creo, también en algunos lugares de muy difícil acceso para muchas personas, porque las clases de yoga son carísimas en algunos centros, ¿no? Si tú vas y quieres hacer estas prácticas semanales, ya solo una vez a la semana te sale carísimo, pues imagínate en centros ya más, pues como tú trabajas con hospitales. Sí. ¿Cómo lo hacéis para entrar en estos círculos y que trabajáis junto con médicos? Sí. Bueno, primero hemos tenido que explicarlo y esta fue la razón del libro, explicarlo. Yo el libro lo escribí evidentemente para personas en esta situación, pero sobre todo tenía aquí a los médicos. O sea, quería, y de hecho lo envié a los oncólogos más relevantes de toda España. Wow. Les mandé el libro. Porque lo primero que hay que hacer es hacer pedagogía, explicarlo. O sea, hacer yoga no es algo esotérico, tal, no, es algo que se puede medir, no todo evidentemente, pero hay muchas cosas que sí que se pueden medir ya. Sí. Y entonces, primero explicarlo, explicar que esto se está haciendo en los mejores hospitales del mundo. De los 50 mejores hospitales del mundo, el 75% o bien ofrece o bien recomienda yoga, o sea, es una tendencia que llegó para quedarse, porque sobre todo reduce costes para el sistema sanitario, porque cuando tú a la gente le ayudas a hacerse sentir bien, a autorregularse ella misma con algo que es económico, al final ofrecer una clase de yoga, porque haces una clase para varias personas. Hay estudios que demuestran que las clases online funcionan igual. Entonces se redujo en este estudio, que es un estudio piloto que se presentó en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, las sesiones online redujeron las visitas a urgencias. Pues imagínate, ¿no? Entonces, primero explicarlo,
una vez lo has explicado y dice, ah, vale, 1 más 1 son 2, o sea, lo estamos viendo, es así, en este lenguaje científico, pues entonces es intentar abrir las puertas. Entonces, para que la puerta se abra de un hospital te hace falta alguien que pique, pero que este alguien que pica sepa explicarlo y tenga toda la experiencia y tal, y tenga credibilidad. Exacto. Y hace falta alguien que te abre la Que puerta te por abra la otro lado. puerta y que entre. Entonces, te abre la puerta pues aquel médico, médica sensible con esto, o enfermera o persona del hospital. Y hoy en día hay tanta gente que practica yoga que ya hay mucha gente sensible con esto. Entonces, hay diferentes iniciativas a nivel del Estado español y Cataluña para ir introduciendo el yoga en los hospitales. Wow. Entonces, van abriéndose las puertas. O sea, lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora en San Juan de Dios, en Valle d'Hebron, para niños con cáncer. Wow. Y la puerta se abrió rapidísimo. Pues, fue una reunión. Bueno, porque está habiendo un cambio, ¿no?, de visión, sobre todo hacia el yoga. Y a mí me gustaría saber, Mireia, cuéntanos un poquito cómo trabajas, qué proyectos tienes y qué ofreces desde tu casa. Desde mi casa. Desde tu página web. Desde mi casa, sí, Sí. desde mi página web, desde Yoga Sí. Sin Fronteras, que yo formo parte del equipo. Lo que ofrecemos son clases de yoga para personas con cáncer y enfermedades crónicas, porque a veces hablamos mucho del cáncer, el cáncer, el cáncer. Pero también hay personas... El cáncer es un 11% de la población mundial, pero hay un montón de... O sea, hay otras enfermedades crónicas, las cardiovasculares, creo que son el doble a nivel mundial. Temas de salud mental, enfermedades respiratorias, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de otras opciones, por lo tanto, no solo es cáncer, son enfermedades crónicas, problemas de salud mental. Entonces, ofrecemos clases a personas en estas situaciones, en los hospitales, a nivel individual, a nivel grupal, en distintas entidades de salud, etcétera, etcétera. Y luego ofrecemos también una formación que codirijo con la doctora Natalia Iriarte, que es la directora del área de paliativos de la clínica Cuides WIC, de la Universidad Internacional de Cataluña, y un súper equipo de médicos de primera línea, un equipo de pediatras de San Juan de Dios, etcétera, de gente de Valle d'Hebron. ¿Y la formación es online? Es una formación online que la hacemos a nivel internacional, entonces esto se está abriendo ya en otros países, en los que, por ejemplo, países como sudamericanos, centroamericanos, en los que el yoga realmente aún no ha llegado en los hospitales, entonces se empieza también a abrir por allí. Bueno, no lo sé, no paramos. Es increíble. Bueno, ¿y retiros estás haciendo? Y el retiro que ha sido también. súper bonito, súper bonito. ¿Y participas también en eventos de yoga? Me dejo cosas seguro, ¿eh? ¿Seguro? Porque luego llegaré a casa y diré, pero si también, ¿y por qué no has dicho? No sé, muchas cosas no paro. Sí. Y participo también en eventos de salud que me llaman, o congresos de medicina o de salud. Sí, y haces charlas, porque también eso te tengo que llamar a que vengas a mi zona, porque es muy necesario, porque uno de los temas que también me gusta hablar es el tema de las zonas rurales, ¿no? Porque al final los pacientes que están en zonas rurales, lejos de hospitales, están olvidados, no tienen ningún acceso a ir a ningún sitio, ¿no? Entonces esto está muy bien que estéis abriendo y que estáis formando un montón de profesores, está cambiando la visión y eso es increíble. Pero me gustaría dejarte un espacio para que nos lanzaras un mensaje a todos estos oyentes que te están escuchando, a personas que estén sufriendo dolor crónico. ¿Qué te gustaría decirles? Mira, cuando hablabas ya lo tenía pensado. El yoga parece que sea muy complicado, porque estamos intoxicados, contaminados con posturas raras. Entonces, si quiero sentir esto, tengo que hacer esto. No. O sea, el yoga es muy sencillo y muy difícil a la vez, ¿no? Pero la parte sencilla es que, sencillo, o sea, es escucharte sin juicio, sin crítica, de forma amable, esta mente mindfulness, ¿no? Observarte así, las sensaciones del cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, dejándolos pasar, y conciencia respiratoria, y regular la respiración a un ritmo suave y lento, mientras tu mente está observando. Si te vienen pensamientos, te das cuenta, devuelves la atención amablemente. Esto es potentísimo, y esto se puede transmitir para educar a personas sensibles a esto, que lo puedan ir difundiendo por las áreas rurales. Cuando quieras vengo y lo hago. Entonces son técnicas muy sencillas, basadas en evidencia, que se ofrecen en entornos muy vulnerables y muy efectivas. Cuando tú regulas la respiración, que lo puedes hacer con movimiento de brazos, inhalo, exhalo, ¿vale? Muy sencillo. La persona ya se está autorregulando, ya están pasando cosas a nivel físico, emocional, cognitivo y conductual. Entonces,
formar a profesores, profesoras, personas en esas técnicas tan sencillas tiene una propagación exponencial. Y esto lo digo yo, pero es que hay estudios que demuestran esto y que promueven este tipo de prácticas para expandir estos beneficios en la sociedad. El problema está, yo creo que muchas personas malentienden esa palabra yoga, ¿no? Es como dices yoga y es como, es que yo no soy flexible. Típico. Yo Sí. no soy flexible, o sea, es imposible. Pero bueno, me gusta que hayas dicho esto porque yo creo que es un mensaje muy potente y que hay mucho trabajo por hacer. Todo, Mireia. todo. Aquí Hay en un España y montón, Cataluña todo. un O montón sea, hay de mucha trabajo. cosa por... O sea, yo a veces veo entidades que, no sé, oye, unámonos, todas, todos, Sí. porque es que juntas seremos mucho más Más. fuertes, porque el trabajo que hay es enorme, enorme. Sí, 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 no, bueno, y es muy grato hablar con personas así que estáis expandiendo y estáis creando un montón de pequeños ninjas que van y abren puertecitas y esto es maravilloso. Pero ¿te has quedado con ganas de contar alguna cosa, de decir alguna cosita más? No, yo creo que he hablado hemos incluso como muy rápido porque quería explicar, no sé, podría hablar hasta pasado mañana sin parar. Yo creo que Yo no, creo que porque hemos hecho un viaje bonito sí, alrededor de lo que es el yoga para el dolor crónico. Sí. Invitamos a estas personas a que compren tu libro para que vean cómo la ciencia y la medicina se apoya también en estos campos. Y me encantará tenerte por aquí otra vez. Hombre, encantada, Pero aquí en Tu Momento Yin no os dejamos ir sin una última batería de preguntas rápidas para conocerte a ti un poquito más como Mireia. ¿Amanecer o atardecer? Los dos, pero creo que un poco más atardecer. Atardecer. 3 cosas sin las que no podrías vivir. Pues mi familia, la naturaleza y el silencio. ¿Qué le dirías a la Mireia de hace 10 años? ¿Qué le diría? Confía, confía. Estoy muy en la confianza. Qué Me guay. parece básico para vivir. Sí. Básico. ¿Sabor de helado preferido? Frambuesa. Rápido. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Pues mira, todo el daño que le hacemos a la tierra. Ay, sí. Todo, todo. Es O sea, verdad. desde la contaminación sonora, acústica, ¿no? Todo de la contaminación de Ay, los que tóxicos mejor. en Hoy hemos Sí, escogido un sí. mal sitio. Sí, por el ruido. El sí. ruido de los aviones, pero Sí. sí que es verdad que hay muchísimo ruido. Nosotros que vivimos en un Sí, pueblecito sí, de sí. muy poquitos habitantes, cuando bajamos aquí es como, wow, qué diferencia, Sí, ¿no? sí. Es increíble. Esto genera enfermedades. Sí, eso está total, demostrado, total. o sea, Es que no me y hay extraña. áreas además con mucho ruido. Mucho, mucho. Barcelona mismo, hemos Sí, estado estos días sí, en Barcelona, sí, es increíble el ruido que hay. Fíjate que cuando oímos pajaritos cantar, el sistema nervioso se relaje, porque como somos animales, significa que no hay depredadores cerca, Sí. porque cantan los pajaritos, si no. Entonces, claro, ya no oímos los pajaritos, No. entonces estamos siempre Con ruido, de coches, de... Sí. Sí, es verdad. ¿Y qué emoción te identifica más? Pues la pasión mucho, sí, sí. Se nota con cómo Sí, hablas de lo que te apasiona. Soy muy apasionada para lo que me interesa, o lo que no, es como que desconecto. Es un No. defecto, también es un defecto. No, pero yo de verdad estoy muy contenta de tenerte aquí, Ay, gracias. de haber hecho esta desvirtualización, que al final me encanta conoceros en persona y Sí. teneros cerquita. Sí. Saber que hay personas que están luchando para dar a conocer más estas partes más terapéuticas del yoga y agradecerte todo tu trabajo y animarte a que continúes. Pues nada, muchas gracias por tenerme, me ha encantado y me encanta lo que haces. Muchas gracias. Todo esto, estos espacios que creas para difundir estas herramientas que nos ayudan a vivir mejor. O sea que gracias también a ti. Muchas gracias. Dame un abrazo. Gracias, Lidia, de verdad. A ti, qué corto te ha hecho.